Padre bendito, en esta noche, Padre, te damos gracias, mi Señor, por tu amor y por tu gran misericordia, Padre. Padre, te pedimos, mi Señor, que en esta palabra, mi Señor, sea de gozo para nuestras vidas, para nuestros corazones, Padre, y que tú traigas entendimiento a cada uno de nosotros, Padre, que tu palabra sea como espada, que entra hasta lo más profundo de nosotros, Padre, y que traiga conocimiento, Padre, de tu palabra, Padre. Que obremos, que no sea yo, Padre, que predique, sino que seas tú, mi Señor, el que habla a través de mi Padre, que no sean mis ideas ni mis emociones, Padre, pero que seas tú, Padre, para glorificar tu nombre, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén. Vamos a ir a Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. ¿Ya todos están ahí? A ver, hermano. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito entre vosotros como crucificado. ¿Sí? Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a dejar un ratito de lo de la justificación. Y hoy vamos a hablar de los Gálatas, ¿sí? Y por qué Pablo les había hablado con ellos y las había exhortado de tal manera, ¿sí? De tal manera que pues, cuando habla, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿sí? Les está hablando de una manera fuerte, una manera, una manera de que los está exhortando de algo que los Gálatas habían hecho, ¿sí? Para entrar un poquito de la historia de los Gálatas, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando con los Gálatas? ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Pues que cuando Pablo empezó, llevó ahí la palabra a la iglesia de Galicia, ¿sí? Pablo les había enseñado todo lo que era la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Había hablado con ellos de lo que era la doctrina a través de la palabra de quién era el Salvador, les había dado toda la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Y en la carta, si hemos leído la carta de los Gálatas, nos damos cuenta que cuando ya Pablo había dejado a los Gálatas, pues empezaron a entrar falsos maestros, ¿sí? ¿Y qué estaban enseñando esos falsos maestros? Pues eran unos judaizantes que llevaban una palabra diferente a lo que Pablo les había escrito a los Gálatas, ¿sí? ¿Qué es lo que les estaba mostrando? Pues que los judaizantes les estaban enseñando que para entrar y llegar a ser salvos, primero tenían que entrar por el judaísmo, algo así, ¿sí? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? ¿Qué es lo que les daban a entender? Que para llegar a ser cristiano primero tenían que obedecer las leyes por las obras, ¿sí? Las leyes santificadas, la ley, ser salvos por medio de la ley como ellos se habían hecho. Los que le estaban dando a entender a los Gálatas que antes de ser cristianos tenían primero que haber pasado por el judaísmo, ¿sí? Entonces todo lo que Pablo les había enseñado, todo lo que Pablo les había dicho, lo habían hecho hacia un lado y habían empezado a creer lo que los falsos maestros, los judaizantes habían empezado a hacer, ¿sí? Amén. ¿Qué es lo que estaban? Pues que todo lo que ellos hacían tenía que ser por medio de las obras, ¿sí? Ser salvos por medio de la ley, ¿sí? Todo como los judaizantes habían sido. Entonces Pablo en la carta de Gálatas, cuando llega al capítulo 3, los está exhortando, ¿sí? Dice, oh Gálatas insensatos, y si lo ponemos en otra versión, en otra traducción, oh Gálatas estúpidos, oh Gálatas
hay otra, no me acuerdo ahorita bien, otra interpretación. Pero lo que doy es que nos damos, ¿qué es lo que quería dar? Pablo le estaba hablando de una manera tan fuerte, porque cómo era posible que él, habiéndoles hablado de las doctrinas de la gracia, ellos cayeron a una doctrina falsa, ¿sí? A una doctrina donde era por medio de las obras. Amén. Y hoy vamos a hablar 3 puntos, hermanos, 3 puntos que la palabra quiere que nosotros entendamos, que aunque nosotros no hemos conocido de la palabra de la gracia, ¿sí?, nosotros también podemos caer en esas doctrinas, ¿sí?, y podemos ser engañados fácilmente como fueron los Gálatas, ¿sí? 3 puntos que vamos a tener para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere que nos cuidemos, y que Dios quiere que por medio de las doctrinas de la gracia sabemos quién es el que, quién tiene la razón por medio de la palabra. Amén. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad, en cuyo de Jesucristo ya fue descrito entre nosotros? ¿Sí? ¿Quién os fascinó a obedecer la verdad? Primer punto, ¿quién nos fascinó a obedecer la verdad? Si la palabra fascinó dice encantados, o puede ser halagados, ¿sí? ¿Qué nos da a entender? Que esa palabra que ellos escucharon por medio de la doctrina de los judaizantes, halagaron sus oídos, ¿sí? Los encantaron, ¿sí? Los hicieron creer algo que Pablo ya no les había enseñado, ¿sí? Hoy en día, hermanos, la palabra de Dios ha sido transversada por varias doctrinas, o por varias formas en las que los mismos cristianos han dejado las doctrinas de la gracia, ¿sí? Y una de las doctrinas que hemos visto en la actualidad es una de las doctrinas más, para mí es una de las doctrinas más, como dice Pablo en sus palabras, anatemas, ¿sí? Una de las doctrinas más anatemas que puede haber, y que ha engañado a muchos de los hermanos y muchos de la doctrina. Y esa doctrina es de la prosperidad, ¿sí? Porque ¿a dónde llegan estas doctrinas? Pues la doctrina de la prosperidad llega a que nosotros, el cristiano, llegue a los pies de Cristo, si es que se le llama así, porque se les promete algo. Dios va a cambiar tu vida, Dios va a prosperar tu matrimonio, Dios va a traer economía a tu matrimonio, a tu familia, ¿sí? Dios va a obrar en tu familia a tal grado que va a prosperar tu economía, ¿sí? Todo se mueve conforme a la prosperidad, ¿sí? Y muchos cristianos han sido engañados, ¿sí? Yo he escuchado a muchos que, aún siendo bautistas, conociendo de la doctrina de la gracia, han caído a esos tipos de doctrinas. ¿Por qué? Porque no han dejado lo que son las doctrinas de la gracia, y han creído en las cosas que no llevan a los pies de Cristo, ¿sí? Otra de las doctrinas que también ha trascendido y también ha pasado a varias iglesias es la doctrina del legalismo, ¿sí? El legalismo, sí, es una de las doctrinas que más daño le hace a las iglesias, ¿sí? ¿Por qué? Porque te trae a punto de hacer las cosas conforme a la ley, ¿sí? Conforme a lo que a nosotros tenemos que hacer, aparte de lo que Dios hizo por medio de nosotros en la cruz de Cristo, ¿sí? ¿Qué es el legalismo? Pues que todo tiene que ser formado conforme a la letra, ¿sí? Todo tiene que ser hecho lo que Dios hizo, más lo que nosotros tenemos que hacer aparte de lo que Dios hizo, ¿sí? Por medio de las obras, ¿sí? El legalismo te prohíbe muchos puntos que el cristiano puede hacer, ¿sí? El legalismo te condena, el legalismo te frustra, el legalismo te hace ver a los demás hermanos que están condenados, ¿sí? ¿Qué es el legalismo? Sí, es un daño que hace. El legalismo y la prosperidad son doctrinas que hacen mucho daño a las iglesias, ¿sí?
Y mucho de esto de las doctrinas, por eso decía, muchos nosotros de la doctrina podemos decir que nosotros estamos exentos de eso, nosotros podemos caer en esos tipos de doctrinas. ¿Sí? Yo he pasado por eso y también he visto iglesias que aún siendo bautistas caen en el legalismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se llevan a punto de que la doctrina ya no, a punto de que el pastor puede ser cae a ser lo más estricto con los hermanos para llegar a hacer las cosas más espiritualmente, cuando la palabra dice las cosas diferentes. Amén. Otro de los puntos también de las doctrinas es el testimonio. ¿Sí? Son doctrinas que han dañado mucho y que no han dañado la doctrina de Cristo, pero que a las iglesias sí las han dañado. Y otro punto es la oración, ¿sí? Que muchos cristianos son salvos por medio de una oración. ¿Sí? Ya habíamos platicado muchas veces de esto, ¿sí? Pero son cosas que a veces son cosas que la iglesia va transgiversando de lo que dice la palabra, ¿sí? Para que me van entendiendo. ¿Sí? Sabemos que la oración no cambia a la persona. Sí. Sabemos que por medio de una oración no se va a cambiar la persona. Por eso en muchas iglesias la oración, sí, el que una persona sea cambiada por una oración, sabemos que en muchas iglesias los cristianos no son salvos. O se les puede decir que son cristianos, porque una oración no puede cambiar a la persona. ¿Sí? Por eso muchos, cuando vamos a las iglesias y te dicen, pasa enfrente, vamos a repetir una oración. ¿Sí? Hemos transgiversado lo que es el evangelio, ¿sí? Porque no es la palabra de Dios la que transgiversa, sino que es la oración lo que no cambia a la persona. ¿Sí? Es la palabra la única la que puede cambiar a la persona. ¿Sí? Es la palabra la que puede reducir de pecado a la persona, no una oración como dice las doctrinas, estas doctrinas. ¿Sí? La oración no va a transformar a nadie. ¿Sí? Hemos visto muchos que hacen una oración, ¿sí? Y si vemos que su vida no han cambiado. ¿Por qué? Porque la oración nunca va a cambiar a las personas, es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que va a obrar, a santificar por medio de la persona. ¿Sí? Un evangelio adulterado, ¿sí? Un evangelio anatema. ¿Sí? La doctrina, el evangelio, tiene que ser llevado conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que ser llevado conforme a lo que Dios ha escrito por medio de su palabra. Nosotros tenemos que llevar el evangelio, llevarle el evangelio a las personas conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que se van a convertirse y la palabra de Dios va a renovar su vida, van a renacer de nuevo, pero conforme a la palabra de Dios, no conforme a una oración, porque la oración no va a cambiar a la persona. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto? Por eso decía, ¿cuántas veces hemos visto que mucha gente pasa enfrente? ¿Sí? Pasan, repiten una oración y el siguiente día ya no las ves. ¿Por qué? Porque esa oración no transforma a las personas, sino es el testimonio de Cristo, el evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros evangelizamos, tenemos que hacerlo conforme a lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Okay. Punto número 2. Jesucristo debe estar en nuestros ojos. Dice, ¿quién nos fascinó para obedecer la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito. ¿Sí? Otra de las cosas, ¿sí?, que nosotros debemos de estar bien atentos y bien eficaces conforme a la palabra de Dios, y tenemos que estar en mucho cuidado cuando estamos oyendo una predicación, cuando estamos oyendo un testimonio, ¿sí?, cuando estamos hasta escuchando alabanzas, ¿sí?, que todo tiene que girar alrededor de Cristo Jesús. Si en una predicación nunca se menciona el nombre de Cristo Jesús, tacha, porque una predicación siempre tiene que llevar el nombre de Cristo Jesús. Una alabanza que no se escucha o no va en nombre de Cristo Jesús, de Dios, Jehová,
¿sí? Porque no sabemos a quién le está cantando. ¿Sí? Tenemos que ser redaduir, tenemos que ser atentos a lo que Dios, a lo que estamos escuchando en cada alabanza, en cada predicación. ¿Sí? Nuestros ojos, nuestra fe tiene que estar 100% en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso tenemos que redarguir, estudiar la Biblia, ¿sí? Para que nosotros entendamos qué es lo que la palabra de Dios está, para que nosotros entendamos y podamos comprender de cada predicación de qué se está hablando, cada predicación de quién está hablando. ¿Sí? Pero si en una predicación no se escucha la palabra, no se escucha el nombre de Cristo Jesús, esa predicación, no sé a quién se la esté diciendo. Dice, nuestros ojos deben estar dispuestos en Cristo Jesús 100%. O sea, que me da a entender que nuestra fe tiene que estar 100% en Cristo Jesús. ¿Sí? En sus obras, en su sacrificio, ¿sí? En lo que Él hizo en la cruz. Cristo tiene que ser para el cristiano 100% para nosotros. ¿Amén? Punto número 3. Él fue claramente presentado como crucificado. Dice, ya descrito entre vosotros como crucificado. ¿Sí? El Evangelio verdadero muestra la vida de Cristo, muestra la vida justa de Cristo y muestra la verdadera noticia de que Cristo murió por nosotros y que es el único que transforma vidas. ¿Sí? Cristo murió por nosotros a través de la cruz. ¿Sí? Cristo murió por nosotros justificándonos por medio del Padre. ¿Sí? Una vida justa, un solo sacrificio y una salvación segura y continua. ¿Sí? Una salvación segura y continua. ¿Sí? Nosotros debemos saber que nosotros